Buenos días. En este momento vamos a hacer un análisis de un caso que se está presentando en la empresa de salud. Vamos a analizar los datos que tenemos frente al desarrollo. El docente nos solicita hacer como un análisis con base a la información que tiene esta empresa para mejorar y optimizar su servicio. Primero lo que vamos a hacer es analizar los datos. Para ello nos vamos a la plataforma y descargamos el archivo que está allí. Lo encontramos en la exploración de la estructura de datos. Abrimos el archivo. Tenemos una información que nos permite identificar ciertos datos relevantes para aplicar el método del clúster. Dicho método nos permite optimizar y dividir un grupo de personas o grupo de datos. ¿Qué logramos con esto? Esto es para mejorar la atención que tenemos y para optimizar los productos. También aplicaremos unos filtros para analizarlo. Tenemos unos años desde el 2017 al 2023, es decir, tenemos una buena edad para analizar su tendencia. Aparte, analizamos la tendencia, tenemos un trimestre para hacer una subdivisión, para saber en qué trimestre tiene un mayor pico frente a cada uno de los años. También tenemos un régimen para saber cómo está afiliada la persona. Tenemos también conceptos de que se le ofreció al usuario, y para este análisis nos vamos a enfocar en el tema de dosis temas de dosis de biológicos, porque en temas de pandemia tenemos que llevar un control y posteriormente tenemos la cantidad de dosis que se aplica y la cantidad que se está desarrollando. Nosotros nos vamos a centrar en las variables de dosis, es la columna de la que vamos a hablar y la que vamos a estudiar. Pues porque vamos a aplicar, para esta columna vamos a aplicar el algoritmo de clúster y de K-means. Eso significa que tenemos que tener datos numéricos. Pues ahorita en este momento no puedo con datos cualitativos. Vamos a mirar el documento que el docente nos ha dejado. Después de evidenciarlo, nos damos de cuenta pues, que es un esqueleto de código que nos permite con Python desarrollarlo. Ya hicimos un paso, que fue explorar los datos. Ya están preparados, entonces tomaremos como referencia la columna numérica de dosis y luego haremos la determinación de clúster. Vamos a determinar cuántos clústeres son necesarios, recordando el video visto anteriormente, que el profesor nos dejó evidenciar en su video. Donde una persona quería abrir un punto de pizza y tenía diferentes opciones en un mapa. Eso permitía elegir cuántas pizzerías colocar. Eso es lo que vamos a determinar acá, pues para saber cuántos clústeres de dosis de vacunas se pueden implementar. Ahí lo que vale analizar es cada cuánto se aplica la dosis. Entonces, en qué año hubo mayor pico y cómo se ha comportado. Eso frente a los años que siguieron, pues para clasificar el tipo de personas que estaban allí tomando el servicio. Para hacer una caracterización con el método para clasificarlo y tener presente esa forma para cuando entre otro usuario o en este año, pues yo pueda predecir a qué clúster pertenece esa persona. Entonces dicha persona que debe hacerse dosis frecuentes porque su sistema autoinmune lo requiere, o que simplemente es una persona que va a tomar una dosis al año o trimestralmente. Eso pues lo analizaremos. Abriremos Google Colab, como el profesor lo hizo, seguimos indicaciones. Entonces abrimos Google Colab, analizamos todo desde cero, el internet de programación en línea, o también lo podemos hacer desde Visual Studio, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer por Google Colab. Le damos a abrir cuaderno, le damos llamar a habilidades gerenciales y empezamos analizando el documento que el profe nos dejó en plataforma. Aplicamos el método de clustering y de K-means para determinar y analizar los clústeres. Vamos a iniciar cargando nuestro documento en Google Colab. Lo primero es colocar el código que permitirá subir la información. Empezaremos con la información empaquetada en Word, aquella que el docente nos dejó en el aula virtual. Iniciaremos con las dos primeras líneas de código para abrir el archivo de informe. En
informe de producción que el profe también nos dejó en la plataforma. Cuando ya haya sido guardado el informe, podremos interactuar con él. Ahora continuamos sumando código. Abrimos ChatGPT, pues, nos explicará el código y así procederemos a pedirle a Chat pues, que paso a paso nos ayude a entender un poquito más de qué se trata los clústeres y todo lo de caminos. Entonces allí nos dice que se importan las librerías necesarias para el análisis de datos. Eso se incluye incluyendo pandas, que es para la manipulación de datos, K-means de Scribbler para el algoritmo de clustering, Scalar para la estandarización de datos y Malloy para visualización. Entonces cargamos los datos, que es donde está el archivo, cargamos los datos, el archivo se carga en CSV. Después de cargar el archivo y haber explorado los datos que vamos a analizar, copiamos y pegamos en Google Colab el código que el docente subió al aula. Entonces así mismo lo pegamos a ChatGPT. Este nos dice que el código realiza carga de datos, preparación, normalizar datos con una biblioteca, determinamos el número de clúster, visualizamos el método del codo y la aplicación de K-means con 3 clústeres. Entonces agregamos y asignamos los clústeres en el data frame para que los datos queden enmarcados en el lenguaje. ChatGPT resume o afirma que este código carga datos de producción, determina el número óptimo de clústeres y también lo determina utilizando el método anteriormente dicho, como es el método del code. Realiza el clustering de los datos y proporciona un resumen estadístico de estos clústeres formados. Y teniendo el código, ejecutamos para verificar. Después de la carga, evidenciamos y analizamos que esta información permite reconocer cómo vamos a operar y en cuántos clústeres vamos a, pues, valga la redundancia, operar para identificar patrones que en la aplicación de dosis biológicas necesitamos y saber cuál fue el registro de productos que más picos tuvo y cuáles son los periodos en donde más hubo picos y en qué año se aplicó. Los resultados permiten clasificar esos registros de grupos basados en similitud de cantidad de dosis aplicadas. Esa identificación de patrones nos permite asignar recursos. Así visualizaremos en qué momento se empieza a desarrollar el método del codo. Esto también me da una información de la cantidad de clúster tomando desde cero, porque es donde comienza el declive, que es la inercia, es decir, la distancia entre un punto y el número de clústeres. El número de clúster que tenemos, que es el número de grupos. Los clústeres son grupos, como clasificaciones de dicha población con respecto a las características de estas. Entonces ya con eso tenemos la claridad de qué son los clústeres y también tenemos claro la cantidad de registros que tomó, que fueron 2154. El promedio aproximado de dosis que se sacó, más o menos entre 11.134, habiendo una desviación estándar. Recordar que la desviación estadística mide cuánto umbral hay, cuánta brecha se puede dar entre un punto medio y otro. Así me permite clasificar el tipo de personas que pertenecen a estos clústeres por la cantidad de veces de dosis que se aplicaron durante ese periodo. Y asimismo, caracterizarlas para proyectar las demás que lleguen al sistema. O sea, hablando pues de que ya se tiene algo, ¿sí? Como un estudio, entonces ya se puede como prever lo que puede pasar. Eso es lo que también nos está ayudando los clústeres. Entonces, caracterizarlas para proyectar lo que puede venirse y así optimizar la cantidad de dosis a preparar y para optimizar el inventario de medicamento para este tipo de personas. Y el otro clúster que está por encima de la media aplicaría que tendría que tener más dosis y un buen inventario para respaldar a este tipo de personas. Así se optimizó el sistema. Entonces copiamos el código en chat para que nos explique. Y nos dice que los clústeres nos ayudan a identificar diferentes grupos de registros en un conjunto de datos, donde cada grupo tiene un comportamiento de producción distinto.
Nos dice que clúster 0 tiene una producción en su mayoría baja o moderada. Clúster 1 tiene una producción muy alta y clúster 2 tiene una producción moderada. Nos dice que esto Insight también nos permite entender mejor la distribución de la producción en el conjunto de datos y ayudar a tomar las decisiones más informadas sobre cómo gestionarlas. Entonces, en conclusión, damos como solución al caso que teníamos, teniendo conocimiento de cómo aplicar los clústeres y cómo a través de esta metodología podemos no solo analizar datos, sino prever lo que se puede llegar a necesitar. Gracias.